Oigan, pues ya estamos a punto de comenzar, estamos en una pausa con el doctor Miguel Ángel Santana, pero toda la gente que nos sigue en redes sociales, doctor. No, pues ya estamos listos, vamos a tener un tema que es continuación de la semana pasada. Hoy hablaremos de desgaste de la cadera. Muy bien, y en este, es correcto, en este sentido, doctor, es importante, por supuesto, pues recibir información de los especialistas. A veces deducimos o creemos cosas, sobre todo cuando de tratamientos médicos se trata, y nos espantamos de más. Sí, la situación principal en el dolor de la cadera es que muchas veces se confunde. Decimos, las personas sienten que les duele el muslo, les duele la rodilla, cuando en realidad el problema viene desde la cadera. Y entonces reciben tratamientos para el muslo, van a rehabilitación física, van con algún terapeuta o algún masajista, porque les duele el muslo y en realidad el problema viene desde la articulación de la cadera. Entendiendo que la articulación de la cadera es la unión del fémur, que es el muslo, sí, con la pelvis. Ahí es donde embona, esta es la verdadera cadera. Luego las personas dicen, me duele la cadera, me duelen las caderas, y no, las chaparreras no son las caderas, sino que esta es la parte más lateral de las caderas. O sea, en realidad donde pone el hueso. Exactamente, donde entra la cabeza. Vamos a entrar, ahí menos. Ya vamos a entrar a Noticieros Punto de Vista. Mande hoy. 2. Continuamos con más en Punto de Vista. Como cada semana, es un gusto saludar al doctor Miguel Ángel Santana. Doctor, excelente día. Paco. Gracias por acompañarnos. Estábamos antes de entrar a la entrevista platicando con la gente que sigue al doctor Miguel Ángel Santana a través de las redes sociales. Y doctor, hoy vamos a hablar del reemplazo total de cadera, que nos comentabas, es un tema derivado de lo que venías platicando la semana pasada. La semana pasada hablamos de reemplazo total de la rodilla, ahora hablaremos de la cadera. Muchas veces el dolor de la cadera, y lo decíamos hace un momento para redes sociales, el dolor de la cadera se refiere hacia el muslo o a la rodilla. Y entonces podemos confundir el tipo de padecimiento al que estamos enfrentándonos. Muchas veces las personas van con un médico rehabilitador o con un terapeuta o incluso un masajista porque tienen dolor en el muslo y el problema se está originando en la cadera. Los pacientes que necesitan una prótesis total de cadera son aquellos pacientes que ya tuvieron un desgaste por algunos años y el desgaste fue aumentando gradualmente. Hay otros motivos del desgaste prematuro, por ejemplo, algunos defectos de la niñez, podemos ver la animación que tenemos, algunos defectos de la niñez, incluso hay necrosis de la cabeza del fémur que la deforma y que esto va desgastando la articulación, o algunas fracturas incluso. Vemos que la cadera está situada en la unión de la pelvis con el fémur. Esta unión de la pelvis con el fémur, donde entra la cabeza del fémur, esta es la verdadera articulación de la cadera. No la región lumbar, no las chaparreras. Que a veces creemos que se llama de esa manera, pues no, la articulación de la cadera es la unión del fémur con la pelvis. Lo que nosotros hacemos en desgastes muy severos es un abordaje de esto para poder quitar la cabeza del fémur y suplantarla. También vemos el acetábulo, que es donde llega, y esta superficie de cartílago, que hay pedazos en donde ya no hay superficie, la labramos, le damos una forma especial de manera quirúrgica para meter esto. Esto es un acetábulo o una copa acetabular. El acetábulo en sí es un componente de metal que se fija de diferentes maneras, puede ser atornillado a los huesos o cementado para recibir la cabeza del fémur. El fémur ya se labró, ¿sí? Ya le dimos una forma, ahí entra un componente que es plástico, un plástico muy resistente, que es para evitar la fricción entre metales. Entonces, para que esté plástico y metal y no se desgaste metal con metal, ponemos este inserto. Luego viene el componente femoral. El componente femoral se inserta dentro del fémur, ya le dimos una forma especial a este corte. Vamos a labrar para que quede exacto al tamaño de cada persona. Muchas veces los pacientes creen que es una prótesis de cadera y es una sola unidad, ¿no? En realidad son 4 componentes. Aquí ya tenemos el femoral, y a este femoral después va a venir la cabeza. Y la cabeza va a tener diferentes tamaños en cuanto a grosores y en cuanto a longitudes del cuello, para que se asemeje lo más posible a las características de cada paciente. Entonces, cuando yo pido una prótesis de cadera, me llegan 50 componentes diferentes. Y vamos a ponerle a cada quien el que le queda exactamente. Pero es importante, la cadera está aquí, a nivel de la ingle. Doctor, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo darnos cuenta que es un problema en la cadera? Lo típico, dolor en la región inguinal, que se corre hacia el muslo, pero incluso pueden empezar a batallar para cruzar la pierna.
Okay. Es típico cuando me llegan platicando de esa manera o comentando de esa manera los síntomas, lo primero que le digo, siéntate y cruza la pierna. En cuanto batallan para hacer el 4 y cruzar la pierna, ahí ya estamos con un problema de la articulación. Y hay que ver los grados. Los grados menores se podrán tratar con analgésicos antiinflamatorios y los grados más severos, los moderados, por ejemplo, puede ser un bloqueo de la articulación, una infiltración, podemos ponerle gel, podemos ponerle una cortisona para desinflamar y que el desgaste no duela. Y en casos ya muy severos, pues definitivamente la prótesis total de cadera es la opción. Y para eso, bueno, tenemos convenios, en Hospital Ángeles tenemos un paquete bastante económico y ya lo hablamos la semana pasada, hay un descuento especial de 10,000 pesos en honorarios, ¿sí? En honorarios médicos, lo estamos tumbando todo el mes de noviembre. Doctor, la mejoría es sustancial una vez realizado este procedimiento. Cambia la calidad de vida de los pacientes. Sobre todo eso, ¿no? De no poder caminar, empiezan a caminar, los podemos poner a apoyar saliendo del hospital a los 2 días. Entonces empiezan a caminar saliendo del hospital con un andador el primer mes, al mes dejamos el andador a un lado, tomamos un bastón por un mes, mes y medio, a los 3 meses la mayoría de los pacientes no usan ni siquiera bastón. Están haciendo su vida totalmente normal. Esa es la intención. Doctor Miguel Ángel Santana, como siempre, muchísimas gracias. La próxima semana aquí nos vemos. Esto fue para usted, como toda la semana, la Clínica de la Columna con el doctor Miguel Ángel Santana. Tres, dos. Sé parte del 21º torneo anual del Club de Golf Lagunas de Miralta, del 14 al 18 de noviembre y hasta la vuelta de la esquina. Habrá grandes premios, 4 vehículos de lujo para el Hole in One. Vehículos y premios en Pues corriendo, pero llegamos. También corriendo, pero ya terminamos la entrevista. Siempre nos quedamos un momentito después de terminar la entrevista por si surgen algunas dudas. Lo importante y lo que queremos recalcar, aunque damos información sobre salud, sobre traumatología, ortopedia, columna vertebral, no estamos casados con ningún método en específico. La prótesis total de cadera es una alternativa para aquel desgaste muy avanzado. En los desgastes muy avanzados es en los que esta es una opción y esta opción va a ser necesaria cuando ya se probó el medicamento y no funciona, cuando además de que el medicamento no funciona, tal vez los bloqueos, las infiltraciones ya no funcionan de manera adecuada y entonces es necesario para mejorar la calidad de vida hacer que nuestro paciente tenga menos dolor y que camine más independiente, evitar el riesgo de una caída, pues lo más adecuado en todo caso pues es la prótesis total de cadera. Tenemos por ahí Elba Reina, muchos saludos, Joel Reina hasta Las Vegas, Paco de Mora nos está viendo, Brenda también nos está viendo, saludos. Pues estamos muy contentos, la intención es poder seguirles compartiendo esta información. Si usted no está en Tampico o si tiene algún otro ortopedista de su confianza, acuda por favor. Lo importante es que usted pueda determinar que tiene un dolor en la articulación de la cadera, que no es normal que duela. Algo con lo que yo no comulgo nada es cuando les llegan a decir es que ya está grande y porque está grande le va a doler. No se quede con esa idea, siempre hay una opción para tener menos dolor y para mejorar su calidad de vida. Y en el caso específico de las caderas, un reemplazo total de cadera cambia la vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Estaremos este fin de semana en Cancún en el Congreso AMCICO, que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Vamos a presentar un trabajo allá con ellos y bueno, igual vamos a hacer algunos enlaces desde allá y que vean las cosas, las tecnologías más modernas en cuanto a cirugía de columna, que de eso se trata. Nos juntamos, nos reunimos todos los cirujanos de columna, intercambiamos ideas y vemos lo más novedoso, lo que está en vanguardia en cuanto a tecnología. Y bueno, tendremos algunas novedades este fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Televisa del Golfo, igual por redes sociales toda la semana gracias a este magnífico equipo que tenemos con los Fernandos en Mercadotecnia de Grupo Ceres. Hasta la próxima.